Buenos días, soy el doctor Gustavo Adolfo de la Gamba y en el día de hoy voy a desarrollar el tema reparación del medio ambiente y el Código Civil y Comercial. Dicho tema está incluido en la unidad 6.2 Plan 2000 y en la unidad 6.1 Plan 2018. Para ingresar en el tema es necesario que recalquemos y hagamos énfasis en determinados conceptos. El primer concepto, en el primer concepto va a ser el medio ambiente. El medio ambiente, ¿qué entendemos por medio ambiente? Es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y su interrelación. Está en permanente modificación por la acción humana o natural que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. ¿Qué pasa cuando se daña al medio ambiente? Ante ello, primero aclaremos qué es daño. El daño es causar deterioro, perjuicio, menoscabo, dolo o una molestia. El daño implica la idea de que una persona está peor que antes que haya acaecido ese hecho ilícito, ya sea patrimonial o extrapatrimonial. Pero si ese daño se causa al ambiente, nos encontramos frente a ¿qué? Al daño ambiental. Y al decir del doctor Ricardo Lorenzetti, el que nos da un concepto que es adoptado por la mayoría de las legislaciones de América Latina y Caribe, dice que el daño ambiental es toda pérdida, disminución, deterioro, menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno de sus componentes. Este concepto está incluido en las disposiciones generales de medio ambiente de Chile. Ahora bien, siguiendo al doctor Lorenzetti, él mismo indica que el daño ambiental tiene dos aspectos. Por un lado, implica una modificación al principio organizativo, de tal forma que la acción lesiva comporta una desorganización de las leyes naturales. Este primer aspecto, que sería que el daño lesivo comporta una desorganización de las leyes naturales, repercute en aquellos presupuestos del desarrollo de la vida. ¿Y por qué nos interesa? Porque el medio ambiente se relaciona con la vida en un sentido amplio. Así, se puede afirmar que el daño ambiental es que se trata de un daño no común, es un daño diferente, dinámico, en continua redefinición, no rígido, mutante, donde opera en sí la incertidumbre con diferentes matices de la realidad. Y por ello es que no podemos encontrar precisamente un concepto abstracto, genérico, específico, definitivo. Nuestra legislación ambiental argentina, tenemos la Ley General del Ambiente, que es la Ley 25.675. Y la misma contiene el concepto de daño ambiental en su artículo 27, diciendo que es toda alteración relevante que modifica negativamente al ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos. Ya en la Carta Magna, en su artículo 41, la misma le da un derecho a todos los habitantes y dice, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Ahí, a la vez de darnos un nuevo derecho que es este ambiente sano, nos crea una obligación. ¿Y cuál es? Que dice, tiene el deber de preservarlo. Además, el mismo artículo hace referencia a la recomposición, dejando de lado
el concepto de indemnización. Y así establece el artículo 41 que el daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Ahora bien, ¿qué significa recomponer? Recomponer significa volver la cosa a su estado anterior, a su estado original, arreglarla, componerla nuevamente. Y ahora nos refiramos en la materia ambiental. ¿Qué significa recomponer en el tema ambiental? Supone restablecer la alteración ocasionada, como por ejemplo cuando se modifica el ecosistema o bien se extrae indebidamente algún recurso. Queda perfectamente claro que una vez producido el daño ambiental se debe recomponer, o sea, se debe volver la cosa a su estado anterior. El texto del artículo 41 de la Constitución no deja duda que el sentido de accionar debe ser prioritariamente la reparación, ya que si existe el daño, se resolvería, supongamos, con la simple indemnización pecuniaria, pero eso no se persigue. Lo que se busca cumplir es el principio de que el que cause el daño al ambiente tiene la obligación de repararlo y debe poner el acento ¿a qué? A que no se produzcan los daños. De esa forma, la misma Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes de la nación a que vivan en un ambiente sano, equilibrado, apto para las actividades productivas, satisfagan la necesidad presente, sin comprometer a las generaciones futuras. O sea que primero hay que preservar, se debe buscar no producir el daño. Si se produce el daño, se debe o buscar o perseguir restituir la cosa a su estado anterior. Y por último, buscamos la indemnización. Vamos al Código Civil. La responsabilidad del daño ambiental en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial introduce varias reformas en relación a las cuestiones ambientales. Pero considero que una de las más importantes es la responsabilidad por el daño causado. Dicho tema está tratado en el título quinto, Otras fuentes de la obligación, capítulo 1, Responsabilidad Civil, y dicho capítulo tiene 11 secciones. Vamos con el artículo 1708, que es función de la responsabilidad, y este mismo expresa: las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación. O sea que el artículo introduce un gran cambio en cuanto a la responsabilidad. Por una parte, mantiene la tradicional teoría de la reparación del daño causado, pero además adopta una función preventiva del daño. Por lo tanto, podemos hablar de una doble función, la preventiva y la reparadora. Recordemos que durante la vigencia del sistema derogado, el anterior Código Civil de Vélez, solo contemplaba el resarcimiento económico por el daño causado. Es decir, que el daño debía necesariamente producirse para generar una responsabilidad. En el caso que hoy nos ocupa, que estamos hablando del daño ambiental, el daño ambiental puede ser expansivo, multiplicador, continuo y permanente. De allí surge la necesidad por parte de los órganos administrativos y de los tribunales, sean ordinarios o federal, de aplicar el principio preventivo. ¿Para qué? Para evitar el daño al ambiente. Para lo cual vamos a recurrir ya al artículo 41 de la Constitución y a los principios consagrados en la Ley General del Ambiente. Pero recordemos que el daño ambiental tiene características particulares. Si actuamos luego de la consumación del mismo, o sea, de lo acaecido el daño,
se produce consecuencias que pueden llegar a ser irreparables. En la actualidad, podemos afirmar que las funciones que cumple la responsabilidad civil son tres. Primero, la función preventiva, que tiene por finalidad prevenir el daño antes que éste suceda. La función resarcitoria, que tiene lugar una vez acaecido el hecho y cuya finalidad es crear una situación idéntica o equivalente a la que existía antes de que ocurra el daño. La función punitiva, cuya finalidad es la imposición de una pena disuasiva ejemplificadora a los fines de evitar que la conducta que provocó el daño sea repetida por su autor o por un tercero. Es así que el artículo del Código Civil, el 1708, recepta la necesidad de la protección al ambiente y las particularidades del daño ambiental al consagrar expresamente la responsabilidad preventiva, la cual implica la responsabilidad a una etapa anterior en la que haya una certeza del menoscabo que se puede causar antes de que el mismo se produzca, como una suerte de una medida cautelar. Tengamos presente que la acción preventiva es aquella que persigue evitar el acaecimiento, evitar que se produzca el daño potencialmente posible, conforme al orden normal o corriente de las cosas, a partir de una situación fáctica existente. Existiere o no algún vínculo jurídico preexistente con el legitimado pasivo de ella. De tener éxito, ¿en qué se va a traducir esta acción preventiva? En una orden de hacer o de no hacer que busque revertir o modificar esa situación fáctica que genera el riesgo del daño, la que justifica su promoción. Analicemos ahora la acción preventiva. En el artículo 1711 introduce el deber de prevención del daño congruente con el mandato constitucional del artículo 41. Y dicho artículo 1711 establece: la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. De este artículo surge que para poder ejercer una acción no se exige ningún factor de atribución, ni objetivo ni subjetivo. Solo se requiere que exista una relación de causalidad, aplicando por lo tanto la teoría de la causalidad. Esta disposición modifica sustancialmente los presupuestos de responsabilidad que eran adoptados por el viejo Código de Vélez, en el cual el factor de atribución era fundamental para poder establecer la responsabilidad de una persona por un hecho ilícito. ¿Se acuerdan? El moderno derecho de daño tiene como mira la prevención. ¿Y para qué? Busca evitar el daño antes que repararlo. Y esto ya está consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 42 y en el artículo 43. Y en el Código Civil y Comercial actual tenemos el artículo 1710 que hace referencia al deber de prevención del daño. Dice, tiene una función preventiva por medio de estándares sencillos y precisos. El principio de no hacer daño a otro, que era el ya consagrado en el derecho occidental por Ulpiano. Recordemos que los principios son vivir honestamente, no hacer daño a otro, dar a cada uno lo suyo. En consecuencia, toda la persona, todo ciudadano, en cuanto ella depende, tiene los siguientes deberes. ¿Cuáles son? Evitar causar un daño no justificado, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud.
como también no agravar el daño si ya se produjo. En la Ley 25675, que es la Ley General del Ambiente, en su artículo 4, contiene dos principios en que se basa el deber de preservación establecido por la Constitución Nacional y se traduce en la obligación de todos los ciudadanos y de las autoridades de preservar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Dichos principios son el preventivo y el precautorio. Ahora bien, siguiendo al doctor Cafferata, él nos explica que, así como el principio de prevención tiende a evitar un daño futuro, pero cierto y mensurable, el principio de precaución introduce una óptica distinta. Este apunta a impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles. En este caso, opera el ámbito de la incertidumbre. Ahora bien, ambos principios, si bien pretenden el mismo fin, son diferentes entre sí. La función preventiva está prevista en nuestro código y engloba el principio preventivo ya contemplado en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, pero no así el principio precautorio, precaución. En este caso, a los fines de hacer valer la tutela preventiva, el Código Civil y Comercial nos trae la acción preventiva. Es decir, que no solo incluye una forma genérica la función preventiva, sino que nos está otorgando una herramienta para poderla hacer efectiva. Pero esa acción preventiva solamente podrá ser interpuesta cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño. Y así lo establece el artículo 1711, al especificar que el acontecimiento del hecho dañoso debe ser previsible. Se hace referencia al principio preventivo, dejando de lado, por lo tanto, al principio precautorio que no lo está tratando. Siguiendo al doctor Pablo Lorenzetti, él mismo dice que la acción preventiva, contemplada en el artículo 1711, se puede ejercer con el fin de evitar un daño, su continuación o agravamiento. Y los requisitos para ejercicio de la misma son, primero, existencia de una acción antijurídica o ilegal que hace previsible a la producción de un daño, su continuación o agravamiento. Segundo, la existencia de una omisión antijurídica o ilegal que hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. Y en tercer lugar, no se debe acreditar factor de atribución, es decir, que no se debe demostrar culpa, dolo o la concurrencia de un factor objetivo. La acción preventiva no solamente va a proteger los derechos individuales, patrimoniales o no, sino también los derechos de incidencia colectiva, transformándose por lo tanto en una herramienta que va a ser indispensable para proteger los bienes que pertenecen a la comunidad. Siguiendo, ¿quién puede solicitar esta acción? Cualquiera que acredite un interés razonable, es decir, quien acredite un interés individual homogéneo colectivo, sea el mismo patrimonial o extrapatrimonial. Y así lo consagra el artículo 1712. Están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño. Este artículo está relacionado con el artículo 30 de la Ley General del Ambiente, que también habla de los legitimados. Ahora bien, observamos que en ningún momento está tratado el principio precautorio.
Y eso es, se podría decir, como una crítica o un llamado de atención. ¿Por qué? Porque este código no adoptó la posición sostenida por la Comisión 3 de la 23ª Jornada Nacional de Derecho Civil, que fue llevada a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán en octubre del año 2011, que dicha comisión establecía que el principio precautorio es un principio general del derecho de daño que impone el deber de adoptar medidas adecuadas con el fin de evitar riesgos de daño potenciales a la vida, a la salud y al ambiente. Esa necesidad de aplicar este principio se debe a que muchas veces no existen certezas científicas sobre los efectos de determinados productos en el ambiente. Pero bueno, ante la ausencia de esa incorporación del principio en el nuevo Código Civil y Comercial, tenemos una herramienta que es el artículo 2 del Código Civil y Comercial, que establece: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Por lo tanto, este principio precautorio es un principio que surge de la Constitución y está previsto en la Ley General del Ambiente. Por lo tanto, en cuanto hace a la interpretación, se tendrá en cuenta lo preestablecido en la Constitución y en la misma general de la Ley General del Ambiente. Ahora mismo, asimismo, el nuevo Código Civil y Comercial, de forma directa, reconoce en su artículo 1709 una jerarquía de normativa y así establece la prelación normativa. En los casos en que concurran las disposiciones de este código y las de algunas leyes especiales relativas a responsabilidad civil, son aplicables en los siguientes órdenes de prelación: las normas indisponibles de este código y las de leyes especiales, la autonomía de la voluntad, las normas supletorias de la ley especial y las normas supletorias de este código. Por lo tanto, el daño ambiental seguirá amparado por el principio precautorio por estar incluido en la Ley General del Ambiente. Entonces tenemos la protección del principio preventivo que está consagrado en el Código Civil y Comercial. Y tenemos el principio precautorio que surge de la Ley General del Ambiente. Otra nota característica que incluye a la responsabilidad del daño ambiental en el Código Civil y Comercial de la Nación es la función preventiva que se encuentra en la sentencia. Y así el artículo 1713 establece que las sentencias, dice, la sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de hacer, de dar o de no hacer, según corresponda. Debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia de la obtención de la finalidad. Surge de este artículo la oficialidad que le otorga a los jueces para fallar con el fin de lograr una tutela jurídica efectiva. Y así, en un fallo en el cual dice: la sentencia dictada en el Juzgado Nacional en lo Correccional y Criminal Federal número 12, a cargo del juez Sergio Torre, este
impuso la realización en forma inmediata y urgente de un relevamiento de la totalidad de los espacios comunes en el barrio Padre Mujica, que es del complejo habitacional ubicado en Villa Lugones, a fin de constatar y en su caso liberar y o adecuar los mismos a parámetros de seguridad propios del universo social del lugar. En la resolución, el magistrado hizo mención a que la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación cobraron operatividad en la materia de responsabilidad civil por daño otras fuentes de la obligación con las que se incorporó la prevención del daño. Además, puntualizó lo referido al artículo 1710 a la prevención del daño, que establece que toda persona tiene el deber, en cuanto ella depende, de evitar causar un daño no justificado. Segundo, adoptar de buena fe y de conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable. Tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que se incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. Y en tercer lugar, no agravar el daño si ya se produjo. Como también incorpora el artículo 1713 y sobre esa línea agrega, dice que el Código Civil asigna y entiende la función del juez en un sentido más amplio y apegado a los mandatos constitucionales. Así impone en el magistrado una acción precautoria dirigida a alcanzar la tutela jurídica efectiva de mayor compromiso social, que se traduce en la aplicación preventiva y tuitiva del apotegma alterum non leadere. Esta medida fue dictada en el marco de la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Naciones en el caso Mendoza, en donde el máximo tribunal ordena un plan de saneamiento integral en la cuenca Matanza-Riachuelo. Bueno, además yo le agrego la bibliografía, que es el mismo Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley General del Ambiente 25675, el libro de presupuestos mínimos ambientales del autor Mario F. Valls, y los trabajos que se encuentran en los libros de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiente en el tomo 2. Además, pueden ustedes utilizar otra bibliografía que sea complementaria y que les sirva para una mayor interpretación del tema que hemos desarrollado hoy. Muchas gracias por su atención y seguiremos contactándonos en el desarrollo de esta materia. Muchas gracias.